honrado cada vez que te escucho, Sahadi, es un placer porque me voy nutriendo de tanto conocimiento. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Este segundo bloque lo dejamos para toda la parte tuya, tu visión, ¿cierto?, de la salud, la enfermedad, del mundo como está hoy día y qué piensas también de nuestro contexto, el que estamos viendo hoy día. Entonces, aterrizando un poquito a las preguntas, ¿no? Que el mundo está, yo siento, está delicado de salud. Está, no sé si está en la UTI, tal vez no quiero ser tan dramático, pero sí que está con alguna patología, ¿no? Entonces, sufrimos algunos cambios, estamos viendo algunos cambios. ¿Qué te parecen a ti, de todo tu punto de sabiduría, ¿no?, hinduista y todo tu background? ¿Qué piensas del mundo? ¿Cómo estamos ahora? Es un tema realmente delicado, mi querido Jorge. Pero, por ejemplo, mi punto de vista siempre va a ser muy escaso porque será un punto más bien holístico. Si le preguntamos a un militar o a un sacerdote o a un médico, tendrá otro punto de vista. Pero desde el que compete a mi experiencia, a los países donde me he movido, donde he vivido, creo que debemos recuperar algo muy importante para mí. Y es la familia. El principal partido político es nuestra familia. Es nuestra nación inclusive. Esos son los principales partidos políticos. Después, el cuidado, por supuesto, del planeta, el respeto a los animales. Y con esto no quiero decir que todos tengamos que ser vegetarianos, no. Lo soy, pero por cuestiones médicas de hace muchas décadas. Pero creo que hay que evitar la violencia en todo sentido. ¿Y dónde comienza esa violencia? Comienza cuando se le contesta mal a mamá, cuando se pelea con los vecinos, cuando se es egoísta por no darle una fruta o algo a alguien que está incluso dentro de tu campo familiar. Entonces, la familia es muy importante. Ahí es donde comenzamos a ser verdaderamente holísticos, a donde se ve cómo vamos a hacer nuestra primera escalera en el plano de lo que hoy está encacareado como evolución espiritual. Es cómo somos con la familia, cómo nos portamos con nuestros padres. Viví con mi madre y la tuve hasta los 86 años conmigo. Y no porque yo sea el ángel ni una gran hija, no. Creo que me falta mucho para saber amar. Pero lo hice, Jorge, primero por el respeto al ser que me trajo al mundo. Y segundo porque a ella la vi cuidar a todos estos parientes que le llegaban a la casa y ella los cuidaba con un amor. Ella sí era una persona amorosa. Entonces, a ese ser hay que respetarlo. Y a cualquier madre o padre hay que respetarlo. Porque son los vehículos que nosotros escogimos para venir a esta encarnación. Así es. Entonces, bueno, por ahí creo que comenzamos. Entonces, la erradicación de la violencia interior es muy importante. Una persona puede tener incluso su partido político, puede pertenecer a una religión. Ojalá todos pertenezcamos a partidos políticos y a religiones, porque tenemos un papel social y tenemos un papel místico en esta vida. Entonces, la palabra religión, como dice, religar, es unir a la energía con Dios. Entonces, todos podemos tener una religión. Ojalá, afortunadamente, hay muchas. Y ojalá sigan estando esas muchas. No vamos a ir a una sola religión ni a un solo partido político, no, cada cual tiene que ver, porque ¿qué pasa? Los partidos van emergiendo según el desarrollo de un país y de un núcleo, que no es igual a otro. Entonces, eso es para mí lo ideal. Y dentro de eso, el saber exigir derechos, el saber exigirlos. Siempre
sin violencia porque se consigue más. Nunca olvidemos que la violencia es un boomerang. Si yo lanzo algo, eso tarde o temprano, inevitablemente, regresará a mí multiplicado. Eso, Sagadi, que dijiste es clave, ¿no? Exigir los derechos, saber pedirlos, así como también equilibrar, ¿no? Con nuestros haberes, ¿no? ¿Cuáles son nuestras potenciales? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Yo siempre digo a nuestros pacientes, a todas las personas, que nosotros también tenemos una responsabilidad, pero es una bella responsabilidad de estar bien, de tratar de buscar el bienestar para que se equilibre, ¿no es cierto?, nuestros derechos y nuestros también deberes, ¿no? Porque tenemos que atender a ellos. Quería preguntarte sobre esto. ¿Qué es la enfermedad a tu juicio? Porque se habla mucho ahora que es la falta de salud, que es cuando también el medio ambiente no nos ayuda, no favorece, o solamente las enfermedades mentales que hoy día están aumentando. ¿Qué es para ti, desde el punto de vista espiritual, la enfermedad? Bueno, si miramos nuestro cuerpo, la memoria del ADN, habrá muchas enfermedades que están aquí, están dentro de mí. Ya sabemos que debido a la historia, que en los últimos 2000 años de historia, entonces el ser humano se le han mermado un poco ciertas capacidades. ¿Por qué? Porque también hay muchos excesos en todo. Se fuma más. Hace ya todo este último del siglo pasado, ya la gente empezó a fumar. Por ejemplo, en Japón, que no se veía el cáncer de seno en las mujeres, una vez que las japonesas comenzaron a fumar, apareció el cáncer. Hay una correlación ahí. Hay correlación. Entonces, de repente, creo que la salud, a todo nivel, es una mezcla de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que comemos y de cómo nos movemos en la vida. Así que, mira, algo así como que dicen desayunar como el rey, almorzar como el príncipe y cenar como un mendigo, es algo que después de los 25 años hay que seguir. Cuando uno es jovencito, bueno, uno puede comer más, porque también gasta más. Tiene que haber una relación. Por ejemplo, las corrientes holísticas que hoy en día han acercado a la Ayurveda. Entonces la Ayurveda hay patrones, en cuanto a las dochas, entonces se puede saber, hay personas que sí hay que retirarles la carne totalmente, otras no, otras necesitan más aceite, algunas necesitan comer granos como garbanzos, frijoles, etc., pero otros no. Entonces una persona tiene que mirar con inteligencia y saber qué es lo que me hace mal. Si vamos al campo de la nutrición, por supuesto no abusar de la comida chatarra. Eso no quiere decir que uno en un viaje no compre un refresco de esos de lata porque vas viajando 8 o 10 horas en un auto, bueno, en fin. Sagadi, en tu opinión, ¿cómo crees que convive la medicina ortodoxa occidental con la medicina que tú propones, que has llevado también durante tantos años y que hoy día nosotros conocemos como la medicina holística, ¿no? ¿Cómo deberían convivir a tu juicio? ¿Cómo deberían tal vez transmutarse o a lo mejor una dejarse de lado después de la otra? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Mira, yo creo que todo tiene que ser equilibrado en la vida. Si la ciencia actual nos ha dado toda esa farmacopea moderna que ha crecido, hay momentos en que se necesitan. Teniendo un poco más de 40 años, tuve un segundo accidente automovilístico que fue muy grave. Rompí el parabrisas con la cara, entonces imagínense todas estas cortadas acá, lo del ojo también, el ojo izquierdo. Si no, ¿qué hubiera pasado conmigo si no es por los antibióticos? No, claro. Y también tengo una operación, una prótesis metálica que va de aquí hasta acá, me parece una regla escolar. Entonces eso permitió de que yo siguiera bailando, siguiera entrenando después de una rehabilitación. Y miren, es una cuestión, vuelvo a decir, de equilibrio.
Entonces uno ayuda a la medicina cuidándose, como habíamos dicho antes, nutrición, etcétera. Nutrición, algo de deporte. Las personas tienen que buscar su vena artística, porque todos tienen una vena artística. Todos, alguien puede escribir, alguien puede bordar, alguien puede ser un artista de la cocina. En fin, entonces buscar esa vena que te permite relajarte, te permite dar cauce a una energía extra que anda por ahí. Entonces, si nosotros nos ayudamos a sí mismos con esos puntos, y, oye, de repente va al médico porque le pasó algo, porque tiene esto, porque tiene lo otro, y ya, y sigue el tratamiento del médico, me parece muy bien. Creo que no se debe desdeñar ni lo uno ni lo otro. Y llegará el momento que sea como Taiwán. Por ejemplo, en Taiwán un obrero tiene un accidente. ¿Qué pasa? Desde que el obrero lo están ingresando en la ambulancia, ya saben la historia de él y saben que es del signo astrológico tanto. Entonces hay que ponerle tal cosa porque no sé qué. Ya le empiezan a poner acupuntura antes de llegar a un quirófano. Entonces va listo. Entonces es una cuestión de equilibrar todo. Por ejemplo, una persona del signo de Virgo, entonces con los antibióticos hay que tener cuidado porque ya se sabe que son muy delicados del estómago. Entonces en los de cáncer igual. Y así, entonces si el médico alópata empieza también a tomar todo ese conocimiento, bueno, sus pacientes estarán buenísimos. Sí. Y todos iremos buenísimos con la alopatía y con la homeopatía y con todas las guías. Todas las guías. Menos las patologías, ¿no? Que son las que queremos combatir. Exacto. Sahari, y bueno, este mundo tan loco, ¿no? Muchos han también sentenciado que hemos tocado fondo como humanidad. Tenemos una pandemia, ¿no es cierto?, que ya ha cumplido un año. ¿Qué piensas tú? Un poco tu visión también de qué ha sido este COVID-19, ¿no? Que ya el número 19 nos está diciendo que arrastra ya 2 años, ¿no? Que fue descubierto a fines de ese año. ¿Y qué piensas tú también de que si la humanidad en todo en esta batahora, en este correr, ¿no? Incesante, entonces viene a significarnos algo? A lo mejor esta enfermedad. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, creo que nos hemos alarmado más de la cuenta. La historia del planeta siempre nos muestra que hubo una que otra pandemia que diezmó no sé cuántas personas, en fin. Creo que hay mucha alarma. Probablemente porque durante el siglo XX y gran parte del siglo XX no habíamos visto ninguna pandemia. Pero hay enfermedades y que son contagiosas, que son peores que este COVID. Vamos a referirnos a la hepatitis, por ejemplo, y a otras, muchísimas podríamos nombrar. Entonces creo que hay que equilibrar un poco las cosas, no tener miedo. Y como dije antes, uno no se va ni antes ni después. Ya ese es mi punto de vista holístico. Y cuando a un anciano, que lo acabo de ver, los padres de una señora acá en Chile, par de ancianos de 90 y tantos años les dio el COVID, estuvieron muy mal y salieron bien. Y otras personas que son mucho más jóvenes, de 50 y tantos años, se fueron con el COVID, abandonaron este planeta. Pero es porque a uno de repente le toca. Claro, uno sigue los dictados que se han propuesto, como la mascarilla. A mí me molesta mucho la mascarilla, pero la uso. Pero creo que lo principal es no tener miedo. No debemos tener miedo ni de la pobreza, no debemos tener miedo a la muerte, no debemos tener miedo a la vejez, no debemos temer. Ese es uno de los factores que más nos enferman, y en casos como este que viene una pandemia, entonces todo lo vuelve peor. Exacto, yo también siento que el miedo es el gran enemigo del ser humano, ¿no? Y esto se manifiesta en las enfermedades,
en su aversión de repente con la gente que tenga dinero. Entonces tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo a la pobreza, tenemos miedo a la soledad, a muchas cosas. Bueno, vamos a dar cierre a esta cápsula, a este episodio, ¿no? Donde hablamos un poco de lo que era la visión de Sahadi, de la enfermedad, de cómo estaba su visión del mundo, para entrar un poco de lleno en qué es la sanación védica. Muy interesante, algo no muy difundido en Chile, vamos a decirlo, y que los invitamos a ver en el próximo capítulo. Así que no se muevan, muchas gracias.